Muy buenos días, amables televidentes. A nombre de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, me complace darles la bienvenida a su segmento Ángel en Portada. En la mañana de hoy nos honra con su presencia el doctor en Derecho Constitucional, Nacef Perdomo, con quien quisiéramos intercambiar algunas impresiones sobre los retos que enfrenta el Poder Judicial ante este proceso de reforma constitucional y selección de nuevos jueces. Buenos días, Nacef. Buenos días, Wendy. Gracias por invitarme. A ti las gracias. Nacef, creo que todos tenemos conocimiento de que fue aprobada hace unas semanas la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente, esta fue observada por el presidente de la República. ¿Cuáles fueron las principales observaciones que le hizo el presidente? El presidente le hizo básicamente tres observaciones. La primera es que en su ausencia y la del vicepresidente, el Consejo Nacional de la Magistratura sea presidido por el octavo miembro, el miembro que añadió la Constitución de 2010, que es el Procurador General de la República. La segunda fue disminuir las mayorías necesarias para tomar decisiones en caso de que no concurran todos los miembros. Me explico. Lo que el Congreso mandó al presidente, o sea, la ley, la versión del Congreso era que independientemente de cuántos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura estuvieran presentes, las decisiones se tomaran con mayoría de 5, es decir, la mayoría de la matrícula completa. El presidente observó eso y dijo que le parecía mejor que si iban solamente, iba un número menor a 8, las decisiones se tomaran con la mayoría del número de los presentes. Con lo cual tenemos la situación de que el Consejo Nacional de la Magistratura pudiera tomar decisiones hasta con solamente el voto positivo de 3 de sus miembros. La tercera y última observación que hizo el presidente fue que su voto valga por 2 en caso de empate. Es decir, que si no hay una posibilidad de romper un empate en el Consejo Nacional de la Magistratura, se imponga la voluntad presidencial. Estas tres observaciones, estas tres disposiciones, me parece a mí que crean las condiciones para que la voluntad del Poder Ejecutivo se imponga siempre en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, tiene un poder desproporcional dentro del Consejo Nacional de la Magistratura que no es saludable para una democracia, sobre todo si instituciones como el Tribunal Constitucional están presentes precisamente para frenar el ejercicio del poder por parte de los poderes clásicos del Estado dominicano. Y entonces que tenga el Ejecutivo tanto poder en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura disminuye la posibilidad de que esto pueda llevarse a cabo. Bien, Nacef, tenemos entendido que el Senado de la República ya aprobó las observaciones que hizo el presidente a dicho proyecto de ley. ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Qué podría, a tu modo de ver, suceder ahora en la Cámara de Diputados? Bueno, ahí se presenta un problema particular, porque el presidente del Senado dijo en una ocasión, luego de que el presidente observara la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que las observaciones presidenciales podían aprobarse en el Congreso solamente con una mayoría simple, es decir, con una mayoría muy limitada, la mitad más 1 de los presentes en la sesión del Congreso. Sin embargo, aquí se trata de una ley orgánica que según la Constitución necesita de 2/3 partes de los votos de los presentes para ser aprobada. Mayoría calificada. Habría que ver qué sucede si finalmente se logra imponer esa teoría, que es lamentable, la verdad, del presidente del Senado. Entonces lo que tendríamos es en República Dominicana el debilitamiento de la naturaleza de las leyes orgánicas, y la estaríamos comparando básicamente poniendo el mismo nivel jerárquico que las leyes ordinarias. Entonces es difícil saber en este momento qué va a ocurrir en el Congreso Nacional. Todavía el partido de la oposición no ha sentado su posición de manera muy clara sobre qué va a hacer respecto de estas observaciones en la Cámara de Diputados, que es la única Cámara del Congreso donde tiene representación. Ya entiendo. Nacef, visto ese panorama que tú planteas, y ya entrando un poco en lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que es una figura nueva en la estructura orgánica del Estado Dominicano,
Ya sabemos que fue aprobada en el Congreso la ley orgánica del Tribunal Constitucional. El tranque que había sobre la edad, se llegó afortunadamente a un acuerdo, se tomó como referencia los 75 años como requisito para ser juez del Tribunal Constitucional. Me gustaría saber cuál sería el procedimiento ahora a seguir. Sabemos que el presidente puede todavía observar esa ley. Entonces, ¿qué tú piensas que puede suceder? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir ahora para la selección de esos jueces? Bueno, mira, como tú bien has dicho, el presidente todavía está dentro del plazo para observar esa ley. Y si la observa, entonces volvemos al tema que estábamos tratando anteriormente. De ahí que está la importancia de si se acepta en el Congreso Nacional esa teoría incorrecta del presidente del Senado de que las observaciones de las leyes que haga el presidente se pasan con mayoría simple, aunque sean leyes orgánicas. Porque si el presidente de la República observa la ley del Tribunal Constitucional, lo más probable que lo haga, si lo hace respecto de la edad necesaria o la edad límite para ser miembro del tribunal, que son los 75 años, si él la observa y ha prosperado la intención de pasar la aprobación de la observación a la ley orgánica con una mayoría simple, entonces la verdad es que muy probablemente desaparezca ese techo de edad para ser miembro del Tribunal Constitucional, pero además se habrá consolidado la devaluación de la naturaleza de las leyes orgánicas, porque al final quien estaría encargado de conocer de la constitucionalidad de ese procedimiento es el Tribunal Constitucional, que va a haber sido elegido de acuerdo a esas normas jurídicas, y probablemente algunos de sus miembros superen los 75 años. Entonces, me parece a mí que si prospera esa teoría, si el presidente observa la ley del Tribunal Constitucional y además pasan con mayoría simple la eliminación del requisito de la edad, que además está en la Constitución, porque eso no es tema de la ley, en República Dominicana la vida institucional del Tribunal Constitucional, de la Constitución y de la institución de las leyes orgánicas va a haber empezado con muy mal pie. Sí, sobre todo que estaría en juego la legitimidad misma del y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, porque en República Dominicana las leyes más importantes del Estado, el funcionamiento del Estado, en materia administrativa, tienen que ver, o son leyes orgánicas, porque son las leyes que instituyen las instituciones estatales, valga la redundancia. De tal manera que si se aprueba eso de esta manera, esa mayor seguridad jurídica que debería dar la ley orgánica y la necesidad de aprobarla con una mayoría calificada va a desaparecer absolutamente. Ya para concluir, Nacef, la entrevista, quisiera hacerte una pregunta puntual. ¿Cuál debería ser el perfil del juez del Tribunal Constitucional? La función del Tribunal Constitucional es una función política en el sentido amplio de la palabra, es decir, su función básicamente es la protección de los derechos ciudadanos, el límite al ejercicio del poder y la resolución de los conflictos de competencia entre órganos públicos. De tal manera que el juez del Tribunal Constitucional primero debe ser un constitucionalista, porque las otras ramas del derecho tienen una lógica distinta al derecho constitucional, que es la que más se acerca al ejercicio cotidiano del poder, pero además la organización del poder dentro de la sociedad dominicana. Tiene que ser una persona independiente, no en el sentido de que no tenga opiniones o preferencias, sino que sea capaz de actuar y decidir de acuerdo a derecho y no de acuerdo a esas opiniones, preferencias que son externas al proceso que debe seguir. Y además tiene que tener muy claro siempre la importancia del Tribunal Constitucional como fundamento y como base del sistema de seguridad jurídica en República Dominicana, porque de nada nos va a servir tener esta institución si el Tribunal Constitucional no asume el reto institucional, social y político que le presenta la Constitución de la República. Por supuesto, por eso es que en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios abogamos porque el proceso de selección de estos magistrados
por el nivel de especialización que se requiere, sea un proceso transparente,